28 años entre las mismas cuatro paredes. Recuerdo como si fuera hoy el día en que entré por primera vez por la puerta del pequeño departamento de contabilidad de Construservicos, una modesta empresa de nombre pomposo y sueños grandiosos. Era 1996. El país todavía se arrastraba entre los escombros de la crisis, mientras nosotros, contra todo pronóstico, intentábamos construir algo nuevo. Acababa de completar un breve curso de contabilidad. Mi hija tenía solo 3 años. Mi marido sobrevivió con trabajos ocasionales mal pagados. En mi memoria aún está vivo aquel primer día, una mesa de madera desgastada por el tiempo, una calculadora que parecía sacada de un museo y un sinfín de fajos de facturas que revisaba una a mano con los dedos ya doloridos por el esfuerzo. Y ahora, después de casi 3 décadas, ahí estaba yo, sentado frente al nuevo director, un hombre de poco más de 30 años, con el rostro cuidado y una barba incipiente que parecía más un detalle de estilo que un descuido. Maxim Andreyevich Chernikov, así se presentó, señalando con un gesto el sillón frente a su impecable escritorio. Su mirada era difícil de descifrar, una mezcla de compasión formal e impaciencia apenas disimulada. Necesitamos hablar de algo importante, anunció, golpeando ligeramente con los dedos la superficie brillante de la mesa. Mi corazón dio un vuelco como si hubiera tropezado con algo afilado en el camino. Ya sabía de qué se trataba. Desde hace 6 meses, la empresa se encuentra en un estado de agitación constante, nueva dirección, recortes de personal, optimizaciones. Esta última palabra, de hecho, se había convertido en la más temida entre nosotros los empleados. Se habrán dado cuenta de que estamos implementando nuevas normas, comenzó Chernikov con voz mesurada. Estamos migrando a informes digitales, automatizando la mayoría de los procesos. Y con eso me despides, agregué en voz baja, sorprendida por la firmeza de mi propio tono. Hizo una mueca, como si hubiera dicho una obscenidad. De hecho, estamos ajustando el marco funcional contable. Su puesto como jefe del sector será eliminado. En su lugar, crearemos el puesto de director financiero, que trabajará con el sistema 1C, contabilidad, la última versión, por cierto, que usted no mostró ningún interés en dominar, respondió. Aparté la mirada, sintiendo el peso de las palabras. No se trata solo del programa, Elena Mikhailovna, continuó como si leyera mis pensamientos. Necesitamos enfoques innovadores. Su experiencia es indudablemente valiosa, pero excesiva para la estructura actual de la empresa. Excesivo. La palabra resonó en mi mente como un veredicto, un producto caducado en el estante, útil en otro tiempo, ahora destinado a ser desechado. Recibirá una compensación. 3 salarios. Son 84.000 rublos, informó, deslizando algunos papeles sobre la mesa. Aquí están todos los documentos. Eche un vistazo y firme. Contabilidad organizará su liquidación el viernes. Tomé los papeles y sentí que se me congelaban los dedos. 28 años. 3 crisis económicas enfrentadas una al lado de la otra. Noches de insomnio en 2008 cuando la empresa estaba al borde de la quiebra y yo, junto con el exdirector Semyonich, buscábamos lagunas en la legislación para reducir impuestos y salvar puestos de trabajo. ¿Y ahora? Ahora yo era solo otro recurso obsoleto. Eras una empleada ejemplar, Elena Mikhailovna, dijo el mecánico Chernikov mientras ponía la última firma. Si necesitas recomendaciones. Eso no será necesario, interrumpí, levantándome. ¿Puedo irme? De regreso a mi antigua oficina, comencé a recoger mis cosas en silencio. La foto de mi hija, entonces todavía una niña, hoy médica con 2 hijos. Un cactus que sobrevivió en el alféizar de mi ventana durante décadas, testigo de todos los vaivenes de la economía del país. Una taza vieja con la inscripción para el mejor contable, un regalo de mis colegas cuando cumplí 40 años, hace 12 años. Lena, ¿cómo se atreven? Exclamó Galina Stepanovna, nuestra cajera, con las manos en la cara. Eres el alma de esta empresa. Solo me encogí de hombros. Alma. Las empresas modernas no tienen alma. Solo hojas de cálculo, algoritmos y soluciones disruptivas. Bueno, ahora quédate en casa, comentó con indiferencia Anatoly, mi marido, mientras cenábamos. ¿Vas a empezar a hacer pasteles? Hace tiempo que no como una comida decente, añadió, tragando otra cucharada de sopa como si estuviéramos hablando de arreglar un electrodoméstico, no del final de mi carrera.
Se jubiló hace 5 años después de toda una vida como tornero en una fábrica. Recibe sus 18.000 rublos al mes y se contenta con la televisión, el sofá y alguna que otra salida de pesca. No necesitas nada más. Papá, ¿cómo es que no lo entiendes? Intervino Oksana, nuestra hija, que había pasado a visitarnos después del trabajo. Esto es una tragedia para mamá. No es ninguna tragedia, refunfuñó. A nuestra edad es hora de descansar, no de buscar trabajo. Además, nos dieron una buena indemnización, casi medio año de salario. Permanecí en silencio, recogiendo los platos de la mesa. Nuestro apartamento en Khrushchevka, finalmente amortizado hace 5 años, parecía más sofocante que nunca. Oksana nos ayuda económicamente, no es mucho, pero 10 o 15.000 rublos al mes hacen la diferencia, incluso teniendo 2 hijos que criar. Sin embargo, el problema no era el dinero. Fue el vacío que se abrió frente a mí, un abismo sin forma ni significado. Mamá, Oksana se sentó a mi lado en la cocina, después de que su padre se fue a ver otra serie. No seas así. Quizás sea incluso mejor. Mereces descansar. Podrás pasar más tiempo con tus nietos. ¿Nietos? La palabra resonó en mí como un eco hueco. Sí, claro. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esta idea. No quería convertirme en una abuela más sentada en un banco del parque. No a los 52 años, cuando todavía me siento lleno de energía, con ganas de aportar, de ser útil, de seguir adelante. La primera semana de desempleo fue una carrera contra el tiempo. Actualicé mi currículum, me registré en todos los sitios de trabajo, llamé a todos los contactos que tenía. Elena Mikhailovna, hemos recibido tu currículum, dijo por teléfono una voz joven, probablemente una chica de poco más de 20 años. Tu experiencia es impresionante, pero buscamos a alguien más adaptable a las nuevas tecnologías. Aprendo rápido, argumenté. Y tengo un certificado de actualización en 1C, emitido hace apenas 2 años. Sí, lo vi aquí. Pero necesitamos a alguien con experiencia específica en nuestro segmento. Fue la 10ª negativa en una semana. Siempre la misma historia, demasiada experiencia, demasiado viejo, un salario demasiado alto. Cuando incluso aceptaron profesionales de mi edad, fue para puestos subordinados, con salarios que no alcanzaban ni para pagar las cuentas básicas. Por la noche, sentado a la mesa de la cocina, hojeaba el periódico de anuncios clasificados. Cajero de supermercado, 20.000 rublos. Ayudante de limpieza en un centro comercial, 1.800. Agente de telemercadeo, 2.500 con bonificación por objetivo, y en todos los anuncios, la misma nota, hasta 45 años. 45. Esta época se había convertido en una frontera invisible, un límite más allá del cual la gente simplemente dejaba de existir en el mercado laboral. Y yo tenía 52 años. Era, en sus palabras, material obsoleto. El té se enfrió a mi lado mientras miraba esas páginas llenas de marcas de bolígrafo rojo, sintiendo el vacío creciendo dentro de mí. Era como si me hubieran desechado, descartado como algo sin valor. ¿Pero quién les dio este derecho? ¿Quién decidió que a los 52 años debía retirarme de la vida activa, resignarme a hacer dulces y cuidar a los nietos? Todavía me siento capaz, llena de ganas de trabajar, de reinventarme, de seguir adelante. ¿Esto no le importa a nadie? Mi conocimiento, mi carácter, todo esto ha perdido su valor. Afuera, las luces de la ciudad brillaban en la noche. Me quedé allí inmóvil, como si aquellas páginas fueran una sentencia inapelable. 52 años. Material obsoleto. La noche del sábado al domingo fue agitada. Di vueltas y vueltas en la cama innumerables veces mientras los pensamientos se debatían en mi mente. Anatoly respiraba tranquilamente a mi lado, su vida establecida hacía tiempo, predecible como agua sin gas en un vaso. Pero dentro de mí todo hervía sin encontrar salida. El reloj de la pared marcaba las 2:30 cuando sonó el intercomunicador. Un timbre abrupto cortando el silencio del apartamento. Anatoly ni siquiera se movió, pero yo me levanté de un salto, me envolví en una bata y corrí a contestar el teléfono. Del otro lado de la puerta, en el pasillo poco iluminado, estaba Tatiana, mi vecina, pálida, con los ojos muy abiertos por el miedo y las manos apoyadas en su enorme barriga, como si intentara contener algo que ya no podía sostener. Elena, su voz temblaba.
No hacía falta decir nada más. Gracias por despertarte. Su voz temblaba como una hoja al viento. Creo que el parto ha comenzado. Sasha está en un vuelo a Novosibirsk, y la ambulancia, dijeron que todos los equipos están ocupados. Puede que tarde una hora. Mi corazón dio un vuelco, pero la mano ya estaba abriendo la puerta aún más. Entra rápido, Tanechka, por el amor de Dios. Cruzó el umbral con dificultad, y fue entonces cuando me di cuenta, sus hombros temblaban a cada paso, sus dedos blancos de tanto apretarse contra su estómago. ¿Cuánto duran las contracciones? Pregunté guiándola a la cocina. 1 hora, más o menos. Su respuesta fue interrumpida por un gemido bajo. No puede ser, pensé. Pero entonces se dobló, agarró con fuerza la mesa y lo supo, no había duda. Respira hondo como te enseñaron. Mis palabras salieron más firmes de lo que sentía. Cálmate, todo estará bien. Mientras hablaba, mis manos actuaron por instinto, herví agua, extendí una toalla limpia sobre el sofá de la sala y lo cubrí con un plástico que guardaba desde la época de Oksana. Dios, ¿y si la ambulancia no llega a tiempo? El pánico me invadió, pero lo reprimí. Ahora no. No delante de ella. Elena, me temo. Tatiana susurró esto mientras el dolor disminuía por un momento, con los ojos húmedos por lágrimas no derramadas. ¿Y si no hay tiempo? Así será, cariño. Por supuesto que sí. Le estreché la mano, fría como el hielo. Ya sabes, cuando nació Oksana, en el año 93, no había luz en el hospital. Las enfermeras corrían con linternas y yo estaba tirada en la oscuridad pensando, ¿cómo van a levantar a mi bebé así? Intentó sonreír, pero la expresión se disolvió en una mueca cuando la golpeó otra contracción. Respira, Tanechka. Como esto. Despacio. Lo mostré, repitió. Eso. Muy bien. Y luego le dije. Le hablé de la partera que me dijo con la voz de alguien que ha visto miles de partos, hija, las mujeres daban a la luz de las velas, en los campos de batalla, en los bosques. La naturaleza sabe lo que hace. Le hablé de las muñecas que mi abuela me enseñó a envolver en trapos, de las infusiones que preparaba para las vecinas. Hablaba sin parar y con cada historia, el miedo en los ojos de Tatiana perdía un poco de fuerza. Cuando las contracciones fueron tan seguidas que apenas podía distinguir unas de otras, volví a llamar a la ambulancia. Están en camino, 10 minutos. Pero preparé todo igual, tijeras esterilizadas, líneas limpias, alcohol. Si lo necesitas, sé qué hacer. Las palabras de mi abuela resonaron en mi memoria, las manos de las mujeres contienen sabiduría antigua, Lena. Confía en ellas. Llegaron cuando Tatiana ya estaba al borde. Entraron 2 uniformados azules, un conductor de hombros anchos e Irina Genadievna, la enfermera, con ojos que parecían haberlo visto todo. Está bien, mamá, llegamos a tiempo. Mientras el hombre llevaba a Tatiana hacia la camilla, Irina se detuvo en la puerta. Eres un héroe. Su tono no dejaba lugar a la modestia. Si no fuera por ti, este bebé podría nacer aquí mismo. Pero yo acabo de hablar con ella. Intenté calmarla. Tartamudeé, avergonzado. Eso, querida, a veces es más poderoso que cualquier medicina. Ella sacudió la cabeza, como si viera algo en mí que yo mismo no veía. Tienes una habilidad especial para esto. Un regalo. Y antes de que pudiera responder, ya estaba corriendo escaleras abajo detrás de la camilla. Me quedé en el pasillo vacío, sus palabras ardiendo dentro de mí como un carbón. Un regalo. ¿Será? Toda mi vida entre números, hojas de cálculo, facturas por pagar, y ahora esto. Una chispa que de pronto cobró sentido. Al día siguiente el anuncio en la parada de autobús parecía escrito solo para mí, Facultad de Medicina y M. Sechenov, cursos para auxiliares de enfermería. Duración, 4 meses. Precio, 35.000 rublos. Clases, 3 veces por semana, de 18 a 21 horas. Lo leí 1, 2, 3 veces. Y entonces vi a mi abuela, con sus manos callosas preparando remedios a base de hierbas, y su voz murmurando, un día sanarás, Lenuca. No con agujas, sino con tu corazón. 35.000. Era casi todo mi fondo de reserva. 3 noches a la semana. ¿Y Tolia? ¿Y Oksana?
A tu edad, es una locura, susurró Duda. Pero otra voz más fuerte respondió, ¿y si es exactamente ahora cuando todo empieza? Cuando llamé para registrarme, me temblaban los dedos. Pero cuando cuelga, sonríe. Por primera vez en años, el futuro no parecía una sombra, era una puerta entreabierta. Y finalmente tuve el coraje de empujarla. Los salarios son muy bajos y aún así tendrás que estudiar, frunció el ceño. Anatomía, farmacología, es demasiado complicado. Sentí una ola de revuelta crecer dentro de mí. En otras palabras, ¿crees que tu madre es tan estúpida que ni siquiera puede aprender los conceptos básicos de medicina? Mi voz era aguda. ¿O que estoy tan débil que ni siquiera puedo sostener una jeringa? Lena, ¿por qué te pones así de nerviosa? Tolia se encogió de hombros. Solo estamos preocupados por ti. ¿Por qué empezar de cero a los 52 años? Se suponía que íbamos a estar tranquilos hasta la jubilación. ¿Y luego? Me levanté de la mesa y sentí que me temblaban las manos. ¿Sentarse en un banco del parque, pelar semillas y esperar que llegue la muerte? Madre. Oksana abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Y qué, hija? ¿Ya has decidido que mi vida se acabó, que solo sirvo para hacer sopa y cuidar a los nietos? ¿Si quiero más? ¿Si no quiero sentirme inútil? ¿Y cuánto cuesta esa utilidad tuya? Anatoly gruñó. Vas a tirar todo el dinero de estos cursos. 35.000. En 4 meses de estudio. Te has vuelto completamente loco. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que los platos rebotaron. Eso es casi la mitad de tu salario. ¿Y cómo vamos a vivir? Mi pensión apenas alcanza para pagar las cuentas. Así es, mamá, apoyó Oksana. Sin tu sueldo apenas llegamos a fin de mes. Y encima estos gastos, ¿y qué propones? Miré a cada uno de ellos uno por uno. ¿Buscas trabajo de contador? Nadie me quiere. He llamado a todas las empresas, muy antiguas, muy caras, muy lentas. Entonces quédate en casa, interrumpió Anatoly. No tiene sentido tirar el dinero. Tú puedes cuidar de tus nietos y ayudar a Oksana. ¿Qué pasa si te rompo la cabeza en lugar de la espalda? La frase se escapó sin querer y los nietos sollozaron. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Respiré profundamente tratando de calmarme. Escucha, dije ahora más tranquilo. Ya lo he decidido. Es mi dinero, mi compensación, mi vida. Voy a estudiar y ser enfermera. Anatoly se levantó sin decir palabra, fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Oksana me miró perdida mientras Vitalik, su marido, sorprendía a todos. Sabes, Elena Mikhailovna, creo que tienes razón. Vale la pena intentarlo. El primer día de clases quedaría grabado en mi memoria para siempre. La escuela me recibió con ecos en los pasillos y olor a desinfectante. Caminé apretando una carpeta y un bolígrafo contra mi pecho, sintiéndome ridículo, como un estudiante retrasado que llega una década después del inicio del año escolar. La habitación 206 era pequeña y tenía carteles de anatomía en las paredes. Me detuve en la puerta. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Había 15 personas en la clase, 12 chicas, casi chicas, de poco más de 20 años, 2 chicos, y yo, el único que tenía más de 50 años. Pase, por favor, tome asiento, sonrió la profesora, una mujer de mediana edad con el pelo castaño recogido en un moño. Soy Lyudmila Sergeyevna Vespalova. Voy a impartir el curso básico de atención al paciente. Caminé hacia un asiento vacío en la tercera fila, sintiendo la piel de gallina recorrerme la espalda mientras todos me miraban. De un vistazo, escuché un susurro desde atrás, mira a la abuela que apareció aquí. ¿Qué está haciendo ella aquí? Apreté los dientes y miré el tablero, luchando contra el impulso de levantarme e irme. Pero rendirse nunca fue una opción. Lyudmila Sergeyevna comenzó con una ronda de presentaciones. Cada persona debe decir su nombre y por qué eligió el medicamento. Las chicas hablaron de una profesión interesante, de ayudar a la gente, de un salario estable. Chicos, especialización en demanda y posibilidades en clínicas privadas. Cuando llegó mi turno, me levanté con la garganta seca. Mi nombre es Elena Mikhailovna Volkova. Tengo 52 años. Una risita vino desde atrás.
He trabajado toda mi vida como contadora, pero siempre supe que mi vocación era cuidar a las personas. No hace mucho ayudé a una vecina durante el inicio de su parto y me di cuenta, lo que quiero hacer es medicina. Excelente motivación, Elena Mikhailovna. Lyudmila Sergeyevna asintió. En medicina se valora mucho a las personas con experiencia de vida. La paciencia, la sabiduría, cosas que no se pueden enseñar en los libros. La edad no es un obstáculo cuando hay ganas de aprender. Sonreí agradecida y me senté. Entonces comenzaron las verdaderas clases y entendí que no sería un paseo por el parque. La anatomía resultó ser un desafío brutal, nombres de huesos, músculos, vasos, nervios. Mi cabeza daba vueltas, mientras mis colegas más jóvenes lo asimilaban todo con tranquilidad. No te preocupes, me animó Lyudmila Sergeyevna después de clase, notando mi expresión abatida. Lo importante es estudiar regularmente. Tome un atlas de anatomía, aprenda a través de dibujos. Usted puede hacerlo. En casa hacía mucho frío. Anatoly estaba sentado frente al televisor y ni siquiera se dio vuelta cuando entré. ¿Vas a cenar? Yo pregunté. Si quieres, lo calentaré yo mismo, refunfuñó. Ahora eres estudiante y no tienes tiempo para tu marido. Me tragué mi arrepentimiento y fui a la cocina. Allí abrí los cuadernos y comencé a memorizar. Los nombres latinos se mezclaron, saltando de un lugar a otro. A los 20 años memoricé poemas en una sola lectura, ahora tuve que releer la misma página 10 veces. Así continuó la rutina. Regresaba de los cursos, preparaba la cena y hasta la madrugada, se dedicaba a leer sus libros. Anatoly refunfuñó al pasar, se queda hasta medianoche como un estudiante universitario. Por la mañana ni siquiera puedes despertarte. Oksana llamaba todos los días preocupada, mamá, no estás trabajando demasiado. Mira, todavía estás a tiempo de cancelar todo. Papá dice que ya terminaste. Pero fui inflexible. Sí, estaba exhausto. Sí, me quedé dormido sobre mis cuadernos. Sí, a veces quería rendirme. Pero luego recordé los ojos de Tatiana, la parturienta, su gratitud. Recordé las palabras de la enfermera Irina Genadievna. Y sabía que no podía dar marcha atrás. Simplemente seguir adelante a pesar del cansancio y la incomprensión de sus seres queridos. Necesitaba demostrarles, y sobre todo a mí mismo, que a los 52 años la vida no se acaba. Ella comienza. El tiempo voló. Las clases teóricas dieron paso a las prácticas, y esa fue la verdadera prueba. Una cosa era memorizar los nombres de arterias, venas y medicamentos, otra, muy diferente, era trabajar con las manos. Agárrate fuerte, Elena Mikhailovna. Lyudmila Sergeyevna observó mis intentos de poner una vía intravenosa en el muñeco de entrenamiento. No tengas miedo, aquí no lastimarás a nadie. Pero aprenderás a hacerlo bien. Me temblaban los dedos. Aquellos dedos envejecidos, acostumbrados a teclear calculadoras, ahora intentaban sujetar una aguja. A mi lado, las chicas charlaban y movían las manos con confianza juvenil. Lo lograrás, dijo Lyudmila Sergeyevna en voz baja. Date tiempo. Y di. Todas las noches en casa entrenaba con naranjas. Afortunadamente el curso proporcionó jeringas desechables para practicar. Anatoly se quejó de que estaba estropeando la comida, pero yo insistí. Poco a poco las manos empezaron a obedecer. Medir la presión arterial era más fácil. En casa teníamos un viejo esfigmomanómetro y yo ya sabía cómo usarlo con mi marido. El problema fueron las inyecciones intramusculares. Aquí la precisión no era suficiente, se necesitaba fuerza y determinación. En una de las clases prácticas nos presentaron a las tutoras, jóvenes enfermeras del hospital municipal, que debían. Ayúdanos con las prácticas. Entre ellos se encontraba Cristina Petrova, una joven alta, impecablemente arreglada, de poco más de 20 años, con un maquillaje perfecto y una mirada fría. Intenté ignorar sus expresiones, pero ese día, mientras practicábamos la técnica de las inyecciones intramusculares, sucedió lo inevitable. Mi aguja tembló y se deslizó del maniquí del muslo. Dios mío, esta mujer ni siquiera tiene fuerzas, murmuró Cristina lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. ¿Por qué las personas mayores impiden que los jóvenes trabajen? Simplemente ocupan espacio y no sirven para nada. Me quedé quieto, sintiendo mi cara arder.
Me ardían los ojos, pero aguanté. No había nada más necesario que romper a llorar ante esos aires de superioridad. Cristina Evgenievna. La voz de Lyudmila Sergeevna sonaba tranquila, pero con un inconfundible tono metálico. Sé amable al acercarte. No escuché su conversación, pero después Cristina se disculpó demostrativamente, aunque sus ojos permanecieron tan helados como antes. No prestes atención, Elena Mikhailovna, me dijo Lyudmila Sergeyevna después de clase. Los jóvenes tienen demasiada confianza, pero con el tiempo comprenderán que la experiencia de la vida compensa la agilidad de sus manos. En medicina, lo que importa no es solo la habilidad técnica, sino la sabiduría, la paciencia y la capacidad de ver a la persona detrás de la enfermedad. Esas palabras me sostuvieron durante la preparación para el examen. Memoricé días y noches, entrené hasta que me dolieron las manos, pero las dudas no me dejaban ir. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Y si todo esto es un error y Anatoly y Oksana tienen razón? El día del examen llegó una gélida mañana de febrero. No había dormido nada y al amanecer me dirigí a la escuela técnica con los dientes apretados por el nerviosismo. El examen constó de una parte teórica y otra práctica. La teoría salió bien, las horas de estudio surtieron efecto. Pero practica. Elena Mikhailovna Volkova. Dijeron mi nombre. La tarea, colocar un goteo intravenoso y aplicar una inyección intramuscular. El corazón se hundió. Precisamente las dos cosas que más me costaron. No había vuelta atrás. Me acerqué al maniquí, cogí el equipo intravenoso y de repente mis manos dejaron de temblar. Como si todos esos años hubieran estado esperando este momento real, no para barajar papeles, sino para ayudar, sanar, salvar. Los movimientos se volvieron precisos y seguros. No pensé en la hora ni en las miradas de los examinadores. Simplemente hice lo que había aprendido. Ya está, Elena Mikhailovna, dijo el examinador cuando terminé. Ahora, la inyección intramuscular. Y de nuevo el cuerpo actuó por sí solo, sin prisas, sin pánico, con la confianza de quien sabe exactamente lo que hace. Excelente, aprobó el examinador asintiendo. Felicitaciones. ¿Estás listo para la práctica en el hospital? No podía creerlo. Yo lo había hecho. Había superado, había resistido la primera prueba. La ciudad del Hospital Municipal número 7 me recibió con olor a cloro, ecos de voces y tintineo de instrumentos metálicos. El departamento de terapia estaba en el cuarto piso de un edificio antiguo, con techos altos y pasillos que amplificaban cada paso. Así que este es nuestro estudiante jubilado, dijo Igor Vladimirovich Sokolov, jefe del departamento, un hombre bajo y corpulento con una barba bien cuidada, midiéndome con mirada atenta. Bueno, veamos de qué eres capaz, Elena Mikhailovna. La jefa de enfermeras te enseñará las rutinas. Vera Ivanovna Makarova, una mujer enérgica de unos 40 años, me guió por el departamento mostrándome todo lo que necesitaba, la sala de procedimientos, la estación de enfermeras, los dormitorios. Tenemos 27 pacientes en este momento, explicó, caminando rápidamente por el pasillo. La mayoría son personas mayores con enfermedades crónicas. También se producen casos graves, infartos, derrames cerebrales, neumonía. Mucho trabajo, os lo contaré pronto. Estoy listo, dije, aunque por dentro todo se contraía con la incertidumbre. Vera Ivanovna se detuvo y me miró atentamente. Nuestro equipo es joven, puede que no sea fácil integrarse. Pero le daré una oportunidad, Elena Mikhailovna. Aquí valoramos a quienes trabajan con dedicación, independientemente de su edad. El primer día de práctica se convirtió en un auténtico infierno. Pasillos interminables, sueros que cambiar, inyecciones que administrar, medicamentos que distribuir, documentación que rellenar. Al final del turno le dolían las piernas, su espalda parecía colapsar y sus manos temblaban de fatiga. Siéntate, descansa un poco, sugirió una de las asistentes, al ver mi cara de cansancio. En un turno se camina al menos 20 kilómetros. Estoy bien, suspiré a pesar de que mis piernas casi cedieron. Pero la fatiga física era solo la mitad del problema. Mucho más pesado era el agotamiento emocional, los pacientes sufrían, gemían, se quejaban y a veces lloraban. Y la muerte a la que me enfrenté al tercer día, cuando ayudé a salvar a una anciana de un infarto masivo. Nadie está preparado para la muerte de otra persona.
Y todavía estaban las miradas de reojo de las enfermeras más jóvenes, los susurros a sus espaldas, las ironías y los comentarios. Fingí no darme cuenta, pero cada palabra me dolía. Mira, la abuela decidió hacer de enfermera, escuché una vez, al pasar por la sala de descanso. ¿Podrá soportarlo? Apuesto a que se rendirá en una semana. Apreté los dientes y seguí adelante, pero cada día mis dudas crecían. Tienen razón. Realmente no soy capaz. ¿Quién necesita una mujer torpe entre jóvenes ágiles y veloces? Al final de la segunda semana, ya no podía soportarlo más. Cuando llegué a casa después de un turno particularmente difícil, marqué el número de Oksana. Hija, me temblaba la voz, tal vez tengan razón. Esto no es para mí. No tengo fuerzas. Me duele la espalda y estas chicas me miran como si fuera un fósil. Mamá, la preocupación era clara en la voz de Oksana, ya te lo dije. Este trabajo es muy duro. Deja esa idea. ¿Qué quieres demostrar? Permanecí en silencio, escuchando el tono en la línea. ¿Qué quería demostrar de todos modos? ¿Que todavía servía para algo? ¿Que no ocupó espacio por nada? Quizás había llegado el momento de admitir la derrota y rendirse. Todo cambió la noche de mi primer turno de noche. Mi tarea era simple, asistir a la enfermera responsable, ejecutar prescripciones médicas, monitorear a los pacientes. La noche transcurrió tranquilamente hasta que alrededor de las 3 de la madrugada, llegaron con un nuevo caso. Mikhail Ivanovich Sedov, 68 años, dijo el médico de la ambulancia. Infarto agudo de miocardio. Estado crítico. Sin familia, vive solo. El equipo de guardia actuó rápidamente, el hombre fue trasladado a la UCI, recibieron medicamentos y lo conectaron a monitores. Las jóvenes enfermeras cumplían las órdenes con eficacia, mientras el paciente luchaba en la camilla, jadeando no tanto de dolor sino de miedo. No quiero morir solo, murmuraba, agarrando las manos de los que pasaban. Todo va a estar bien, ya te están atendiendo, dijo apresuradamente una de las enfermeras, mientras corría a buscar otro medicamento. Pero el terror en sus ojos no disminuyó. Y entonces entendí lo que tenía que hacer. Ella arqueó las cejas sorprendida. Ya habían hecho todo por él, las vías intravenosas estaban instaladas, los monitores encendidos. El estado era grave sin duda, pero duraría hasta el amanecer. No necesitaba explicar nada más frente a esa mirada confusa. Por supuesto que puedes quedarte, dijo Tania, encogiéndose de hombros. Pero no se olvide de los otros pacientes. En la sala 3 hay una señora que no puede dormir. Tal vez necesite un sedante. Asentí y volví con Mikhail Ivanovich. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Sus párpados temblaron levemente, sus dedos apretaron la sábana. Me acerqué, me senté en la silla al lado de la cama y tomé su mano con cuidado. Puedo quedarme contigo por un tiempo, si no te importa. Sus ojos se abrieron, nublados por los medicamentos pero con un rayo de esperanza. ¿Te quedarás? La voz era ronca, casi un susurro. Me quedo, sonríe. No te preocupes, todo estará bien. Estás en buenas manos. Los médicos están haciendo todo lo necesario. No quiero morir solo, murmuró. He vivido solo toda mi vida, y morir solo es aún peor. Da miedo. No estás solo, le apreté la mano con más fuerza. Estoy aquí. Y por ahora morir no está en tus planes, créeme. Una leve sonrisa apareció en sus labios y de repente empezó a hablar, entrecortado, con pausas, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Habló de María, su esposa, que había muerto 10 años antes de cáncer, como no tuvieron hijos, de su vida como ingeniero en una fábrica, como el silencio de la soledad fue poco a poco tragándolo todo. Sabes, lo más terrible es no morir, dijo, recuperando el aliento. Es solo que nadie se dará cuenta. Incluso vivo casi nadie se acuerda de mí. No digas eso, ajusté la almohada debajo de su cabeza. Cuéntame en cambio sobre tu vida. Sobre las cosas buenas que has experimentado. ¿Dónde naciste? Y habló de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Voronezh, de su abuela que hacía unas tartas increíbles, de su primer encuentro con Macha en un baile, de los viajes que hacían cuando eran pequeños. Escuché, a veces hice preguntas, a veces simplemente tomé su mano.
De vez en cuando revisaba la presión arterial, el pulso, los monitores. Siguió las instrucciones del médico de turno al pasar y luego regresó junto a Miguel Ivanovich. Poco antes del amanecer se quedó dormido, más tranquilamente. Me quedé allí observando su rostro, donde las líneas de preocupación se habían suavizado. Había algo en el que me recordaba a mi padre, el mismo surco al lado de sus labios, las mismas manos cansadas, con las venas resaltando. Me desperté con un golpe en el hombro. Se había quedado dormida sentada en la silla junto a la cama del paciente. Encima de mí estaba Igor Vladimirovich, jefe del sector, observándome con curiosidad, luego al paciente. Volkova, ¿qué pasó aquí esta noche?, preguntó, analizando los datos en el monitor. El paciente estaba tranquilo, los signos vitales habían mejorado, aunque el pronóstico todavía no era favorable. Me puse de pie, estirando mi espalda entumecida. Nada especial, Igor Vladimirovich. Solo seguí las instrucciones. Vera Ivanovna, la jefa de enfermeras, se asomó por la puerta. Elena Mikhailovna, ¿te quedaste aquí toda la noche? Tania me dijo que eso no formaba parte de tus deberes como pasante. Me encogí de hombros. Tenía miedo. Tenía miedo de morir solo. Pensé que en ese momento, la presencia humana era tan importante como la medicina. Igor Vladimirovich murmuró algo y me miró de otro modo. Sabes, Volkova, tienes razón. Eso es exactamente lo que les falta a las enfermeras jóvenes, comprender que no tratamos solo una enfermedad, sino a una persona. Solo técnica, medicamentos, protocolos. ¿Y el alma, quién se ocupa de ello? Michael Ivanovich abrió los ojos y al verme sonrió. Mi ángel, susurró tan bajo que solo yo lo escuché. Eres un verdadero ángel de la guarda. Después de ese episodio, algo cambió. De repente no me convertí en una enfermera perfecta. Seguí tropezando al ponerme las vías intravenosas, confundiendo los nombres de los medicamentos, llegando a casa con círculos oscuros debajo de los ojos por estar tan cansada. Pero las miradas de sus compañeros ya no eran las mismas. La primera en acercarse fue Cristina, esa misma enfermera que hacía la nariz durante el entrenamiento, observando mis torpes intentos con las jeringuillas. Elena Mikhailovna, comenzó visiblemente avergonzada, quiero disculparme. Me equivoqué. La experiencia de la vida realmente importa. Ahora lo entiendo. Él simplemente sonrió en respuesta. No había ningún triunfalismo, ningún deseo de arrojarle a la cara sus propias palabras. Fue una alegría tranquila ver que esta joven había entendido algo. Los pacientes también notaron la diferencia. Cada vez con mayor frecuencia, durante las rondas, se oía, ¿puedo pedirle a tía Elena que me ponga la inyección? Ella no solo me habla de mi enfermedad. Vera Ivanovna se limitó a negar con la cabeza. Volkova, definitivamente has encontrado tu vocación. Es una pena que hayas empezado tan tarde. Aún no es demasiado tarde, sonrió. Es el momento justo. Miguel Ivanovich mejoraba cada día. Todos los días pasaba por su sala y hablábamos de libros, de la vida, de sus planes después del alta. Voy a vivir, dijo con una firmeza inusual en su voz. Sabes, Elena Mikhailovna, después de la muerte de María, yo simplemente existí. Ahora, de repente, quiero vivir de nuevo. Eso es genial, estuvo de acuerdo. Aún tienes mucho por delante. Y yo también. De repente me agarró la mano. ¿Sabes que me salvaste? No solo con medicamentos. Aunque incluso la inyección que me pones es diferente. No duele, bromeé. Me devolviste las ganas de vivir. ¿Cómo haces eso? Sacudió la cabeza. Eso no se puede aprender en los libros. O lo tienes o no. Esas palabras calentaron mi alma. Caminé por los pasillos del hospital y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo realmente importante. No estaba simplemente completando papeleo o siguiendo órdenes. Estaba ayudando a la gente, no solo a sus cuerpos, sino también a sus almas. Un paciente me amenazó con darme el alta si no me presentaba. Sonreí sintiendo la energía llenar cada rincón de mi ser. A los 52 años acababa de encontrar mi verdadera vocación. El primer día como empleada oficial del hospital, ya no ni pasante ni aprendiz, sino enfermera de pleno derecho, me hizo temblar las piernas de emoción.
Me puse el uniforme nuevo comprado con parte de mi indemnización por despido, me ajusté con cuidado la gorra y, cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. La mujer del reflejo parecía más joven, llena de vigor, con un brillo decidido en sus ojos. Entonces, ¿ahora eres una verdadera enfermera?, preguntó Anatoly, mirándome prepararme. Su voz ya no tenía la ironía de antes, pero tampoco desbordaba entusiasmo. En verdad, dije abrochando la tapa con un alfiler. Con obligaciones, bromeé. ¿Y cuánto pagarás por tus obligaciones? Se cruzó de brazos, desafiante. Dudé por un segundo. 32.000. Para empezar, 32. Él silbó con incredulidad. ¿Contra los 4 que ganabas como contador? ¿Estás en tu sano juicio, Lena? Este diálogo era inevitable. Para Anatoly y para muchos miembros de su generación, el dinero era la única medida del éxito, del valor y de la elección correcta. No es una cuestión de dinero, abroché los botones de mi bata blanca. Es que por primera vez en años me siento necesitado. No soy solo otro engranaje del sistema. Soy alguien que marca la diferencia en la vida de las personas. 32.000, repitió obstinadamente. Nos vamos a endeudar. No nos vayamos, me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros. Tenemos tu pensión, mis ahorros. Oksana, ayuda. Demos la vuelta. Sacudió la cabeza pero no discutió más. Salí a mi primer turno oficial con el corazón alegre, seguro de que todo saldría bien. 6 meses pasaron volando como un solo día. El trabajo de enfermera era exactamente como lo había imaginado, físicamente agotador, emocionalmente agotador, pero capaz de llenar de significado cada minuto de la vida. Eleni, te llaman a la sala 5, me llamó la joven enfermera Natasha. Allí hay una abuela traviesa, ella solo te obedece. Asentí y fui a la habitación. En ese tiempo me había convertido en la jefa de enfermeras de facto, incluso sin el título. Mis compañeros, incluso aquellos que al principio me miraban con recelo, ahora acudían a mí en busca de consejo, sobre todo en los casos más difíciles. Valentina Petrovna, ¿qué pasó esta vez? Me senté en el borde de la cama de la anciana, que había sido hospitalizada hace una semana por una crisis hipertensiva. Lenochka, querida, me agarró la mano, no quiero volver a tomar estas pastillas. Amargo, horrible y no tiene ningún efecto. No tienen ningún efecto. Tomé el esfigmomanómetro y le puse la esposa en el brazo. Mire, la presión ha bajado. Era 190 a 110, ahora es 150 a 90. ¿No te sientes mejor? Tal vez un poco, refunfuñó. Pero todavía no quiero. Si me lo dieras, lo tomaría. Esta chica me lo mete por la garganta y desaparece sin siquiera preguntarme cómo estoy. Sonrisa. Valentina Petrovna no fue la primera ni será la última paciente en elegirme como su enfermera favorita. En los pasillos se oía a menudo, ¿y tía Lena, cuándo viene? O llame a Mikhailovna, ella sabe poner inyecciones sin que le duela. Y luego estaba mi visitante habitual, Mikhail Ivanovich Sidov, el mismo paciente de ataque cardíaco al que calmé en mi primer turno de noche. Le dieron el alta a las 3 semanas, pero pasaba por el hospital con regularidad, trayendo dulces para el personal, flores para mí y repitiendo siempre, mi ángel de la guarda, si no fuera por ti, Elena mí estaría bajo tierra. Mientras tanto, el hospital también empezó a transformarse. Inspirándose en mi ejemplo, Igor Vladimirovich contrató a otras 2 mujeres mayores de 45 años, una, despedida del correo, otro, el regreso a la profesión después de 20 años de ausencia. Ahora tenemos un equipo sabio, bromeó el director. Juventud y experiencia en un mismo paquete. En casa las cosas también han cambiado. Anatoly, que al principio se quejaba de mi bajo salario, poco a poco empezó a admirar mi nueva profesión. Más de una vez lo sorprendí fanfarroneando ante sus vecinos. Milena ahora trabaja en el hospital. Es enfermera, salva vidas. Todos los pacientes la aman. Oksana, que al principio había rechazado mi idea, ahora me llamaba desde el trabajo, mamá, tenemos un paciente con complicaciones posvacunas. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Y discutíamos casos médicos durante horas como colegas. Fue un sentimiento nuevo y sorprendente, serle útil a mi hija no solo como madre, sino como profesional. Mis nietos me trataron como a un héroe.
Dimitri, de 5 años, se jactaba en el colegio: mi abuela cura a la gente. Es casi doctora, solo que mejor. Y eso, más que cualquier salario o ascenso que podría haber logrado en mi antiguo trabajo, fue la mayor recompensa. Elena, ¿alguna vez has pensado en continuar tus estudios? Me preguntó Ludmila Sergeevna cuando nos encontramos por casualidad en el policlínico. ¿En qué sentido? Me sorprendí. En sentido literal. Tienes grandes habilidades, una mente curiosa. ¿Por qué no realizar un curso técnico de enfermería? 2 años y tendrás un diploma, categoría superior, mejor salario. Me quedé paralizado. ¿Estudiar de nuevo a los 55 años? Pero al mismo tiempo una chispa se encendió en mi interior. Ya sabes por qué no. Respondí sorprendiéndome incluso a mí mismo. A los 52 años comencé una nueva vida. A los 55 años puedo tener otra especialidad. Quién sabe, tal vez a los 60 años me convierta en el jefe del sector. Nos reímos, pero en el fondo lo sabía, nada era imposible para mí ahora. Ese día llegó al departamento una nueva becaria, Galina Fyodorovna, 49 años, ex economista. Me asignaron mostrarle el lugar y explicarle cómo funcionaba todo. Para ser honesta, tengo miedo, confesó cuando estábamos solos en la estación de enfermeras. ¿Crees que puedo soportarlo a esta edad? Quizás sea demasiado tarde para empezar. La miré asustada, insegura, tal como lo había estado menos de un año antes. Galina Fyodorovna, recuerda, la edad es experiencia, no un obstáculo. Cuando tomas una jeringa por primera vez, no importa si tienes 18 o 50 años. Lo que importa es lo que aportas a la profesión. Y traes sabiduría, paciencia y comprensión a las personas. Esto no se puede aprender en los cursos. Ella sonrió agradecida y en sus ojos vi el reflejo de la misma chispa que se encendió en mí después de la conversación con la enfermera Irina Genadievna. Mientras mostraba las salas y explicaba los procedimientos, una idea seguía resonando en mi mente: pensaba que la vida había terminado a los 52 años. Pero en realidad, era solo el comienzo. Por la noche, de camino a casa después del servicio, me detuve en el puente sobre el río. El sol se estaba poniendo y el agua se tornaba dorada. Observé mi reflejo, una mujer erguida, de bata blanca, ojos brillantes, postura firme. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero lugar. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para amarte a ti mismo, vivo, necesario, real. Basta creer que la segunda juventud no es un mito. Es una realidad al alcance de quienes se atreven a cambiar. Sonreí ante mi reflejo y me dirigí a casa, donde me esperaban un esposo amoroso, una hija cariñosa y el primer día de una nueva juventud. Hoy se cumple exactamente un año desde que Maxim Andreevich Chernisov me llamó a su oficina para anunciar mi dimisión. Ahora, apoyada en la ventana de la consulta de los médicos, veo desaparecer el atardecer en el horizonte y reflexiono sobre cómo mi vida se ha transformado en este corto espacio de tiempo. Hace un año llegué a casa con una caja de pertenencias, convencido de que todo había terminado. 28 años de carrera, una sala que conocía palmo a palmo, informes y balances que se convirtieron en rutina. Todo quedó atrás. A los 52 años fui descartado como un objeto sin valor. Recuerdo ese sentimiento de impotencia, la desesperación, la certeza de que ya no servía para nada. Pero hoy estoy aquí con una bata blanca, un estetoscopio alrededor del cuello y mis manos, las mismas que antes solo sabían escribir números en una calculadora, ahora salvan vidas. Administran vías intravenosas, inyecciones, toman la presión arterial y a veces simplemente siguen la mano temblorosa de un paciente asustado, ofreciéndole calidez y esperanza. Qué extraña es la vida. Lo que parecía una tragedia resultó ser una bendición. El despido que me hizo llorar toda la noche me abrió las puertas a un mundo nuevo, un mundo donde realmente me necesitan. Recuerdo mi primer turno de noche cuando conocí a Mikhail Ivanovich, un hombre consumido por el miedo a la soledad. Ahora aparece todas las semanas trayendo tartas que hace en casa y nos cuenta sus nuevas pasiones. Se unió a un coro de veteranos y comenzó a asistir a bailes para personas mayores. Todo esto es gracias a ti, Elena Mikhailovna, dice, guiñando un ojo con picardía. Me devolviste la vida. Y pienso, no, Mikhail Ivanovich. Fuiste tú quien me devolvió a mí mismo.
Suena mi teléfono. Es Oksana, mamá, hola. ¿A qué hora te vas hoy? Queremos pasarlo con los niños. Están bien las 7. No es necesario hornear un pastel, lo traeré. Descansa después de tu turno. Sonrío. Hace un año, mi hija me veía como una mujer frágil que necesitaba protección. Ahora ve en mí una mujer fuerte, capaz de ayudar a los demás, pero que también sabe recibir cariño de quienes ama. En casa me espera Anatoly. En los últimos tiempos ha cambiado. Se volvió más atento, más cuidadoso. Ahora me saluda desde el trabajo con la cena lista y me pregunta sobre mi día. Recientemente incluso reparó la mesita de noche de nuestra habitación para que yo pudiera guardar mejor mis libros de medicina, que siguen aumentando. Eres fuerte, Lenka, dijo una noche mientras tomábamos el té en la cocina. Nunca he conocido a una mujer tan fuerte. Lamento no haberte creído. Y sobre la mesa, un folleto del curso técnico de enfermería. Estoy pensando seriamente en hacer una formación completa de asistente. Ludmila Sergeyevna dice que soy buena en eso y creo que puedo hacerlo. Si logré reinventar mi vida a los 52, ¿por qué no seguir aprendiendo a los 55? La vida continúa y hay mucho por delante. Mis nietos, que hablan con orgullo de su abuela que es enfermera. Mis pacientes que esperan mis palabras de consuelo y mis manos cariñosas. Mis compañeros que pasaron de ser escépticos a convertirse en amigos y compañeros. Recuerdo cuando encontré a mi exdirector, Chernisov, ingresado en nuestro departamento con una crisis hipertensiva. Se sorprendió al verme en uniforme. Elena Mikhailovna, ¿trabajas aquí? Su voz denotaba genuino asombro. Simplemente moví su brazo para medirle la presión arterial, le puse la vía intravenosa y seguí mi camino, sin resentimiento, sin triunfalismo, solo haciendo mi trabajo, el que da significado a las personas. Hace un año pensé que a los 52 años mi vida había terminado. Hoy sé que fue entonces cuando realmente empezó. ¿Y sabes cuál es el secreto? No se trata de edad, ni de circunstancias, ni siquiera de profesión. El secreto está en encontrar tu verdadera vocación, lo que hace que tu corazón lata más rápido. Para algunos es una medicina, para otros el arte, la ciencia, la enseñanza. No importa qué. Lo que importa es que cuando haces lo que amas, el tiempo se detiene, el cansancio desaparece y te sientes verdaderamente vivo. Encontré mi vocación a los 52 años. Y eso fue lo mejor que me pasó. Ahora agradezco cada día esa renuncia, por sacarme de mi zona de confort y revelar fortalezas que ni siquiera sabía que tenía. Por llevarme a un lugar donde realmente me necesitan. Mi turno está terminando. Camino por el pasillo, echando un vistazo a cada habitación y controlando a los pacientes antes de irme. En la última sala, una nueva paciente, una señora con la vista cansada. ¿Cómo te sientes? Pregunto sentándome a su lado. Tengo miedo, hija mía, susurra. Ya soy viejo, ya no sirvo para nada. Tomo su mano y sonrío. Sabes, hace un año pensé lo mismo. Entonces lo entendí, no existe eso de demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para descubrir nuevas fortalezas. No eres viejo, tienes más experiencia de vida que muchos. Y eso es una riqueza. Ella me mira con recelo, pero una pequeña chispa de esperanza se enciende en sus ojos. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro, respondo. Porque lo viví yo mismo. Al salir del hospital, pienso que tal vez mi historia ayude a alguien más a creer en sí mismo. Creer que la segunda juventud no es un mito, sino una realidad al alcance de quienes tienen el coraje de pasar página y comenzar un nuevo capítulo. Y estoy agradecido. Agradecido por cada obstáculo, cada dificultad, cada persona que dudó de mí, porque todo eso me trajo aquí, a mi verdadera vida, a mi verdadero propósito. A los 52 años la vida no termina. A sus 52 años, apenas está comenzando.